Bueno, vamos a ver. Hola. Aquí, Happy Together. Pero muy happy, pero totalmente... Hombre, es que lo has dicho con un tono un poco melancólico. No, pues sí, porque es que era una época en que se hacían canciones y es que vi ayer El Circo del Sol de Taylor Swift. Sí. Y es verdad que ya está mejor de lo que yo pensaba, porque el filtro la hacía demasiado delgada. Me gustan con caderas y todas esas la cosas. veo en su punto. Bueno, pero es que Más ni menos. no, es que se le ve mejor en 3 dimensiones. Ahora, es que yo el Circo del Sol ya lo vi y nunca me convenció, ¿sabes? Pero, y además que las canciones... Cuestión de gusto. Bueno, Pues y dice oye, que las canciones no valen nada, pero que el espectáculo sí. el espectáculo es si no magnífico. has visto el Circo del Sol. Porque si Yo lo el has Circo del visto, Sol lo he visto unas 25 veces. pues entonces no tiene novedad para ti. Lo impresionante era el Bernabéu, porque eso sí que es nuevo. Y efectivamente, todo el estadio convertido en escenario, pero todo es todo. O sea, como consigamos hacer esas luces, cuando juguemos con el Barça los volvemos locos. O sea, de verdad, era impresionante. Claro, es que es enorme. Ella decía, qué grande es esto. Subes y subes y subes y tal. Dijeron 3 palabras en español. Ella dijo, hola, que me recordó lo de bienvenido Mr. Marshall. Hola. Bienvenidos, welcome, hola. Bueno, pues esto. Y otro que es una canción que es No volveremos, Down Back, no sé qué, que uno dice, ni de coña. Y luego y ayer dijeron, ni borracha. Y lleva un vestido con la bandera española también. Hay un guiño que hace a este país llevando un vestido de la bandera española. Sí, Pero bueno, ha en fin. dicho hola ya a partir de ahí. Eso es. Que nos vamos al cine con otra gran cantante que es Amy Winehouse. Sí. Ay, ya, Andrés. Mira, no hay ninguna necesidad de ver Back to Black. Pues venga, dale. Yo empiezo a estar un poco harto Sí. de los biopics, que ahora Sí. son biopics, que son biografías. Bueno, Todos aquí esperando ahí, venga, no, pero venga la leyenda. ¿por qué? Pues no tienes por qué esperar. Mira, la tienes colgada en Movistar Plus y lo tienes colgado en Prime Video. Hay un documental que se llama ¿Verdad? Amy. Sí, Sí. es Es verdad. una Es maravilla. Sí. Magnífico. Y es trágico y Y extraordinario. es desolador. Sí. Y Es ves trágico porque es- un Ese poco- que es dado de Su vida Back es to Black trágica. continuamente. Yo me acuerdo que Exactamente. salir del cine hecho más de lágrimas. Era una... Claro, Sí, porque, sí, sí. porque no va con compasión, ni con piedad, ni con admiración, sino a contar la historia tremenda de esta mujer enferma, Sí. con una enfermedad mental desde que era niña. Con un enfermedad, carácter tremendo, tremendo. y con una fragilidad y un talento. Tremendo, y Y un con talento. Una con un- atracción a lo oscuro y a lo tremendo, con Sí. un talento, como tú Enorme, dices, inmenso enorme. a la hora de cantar. Pero de eso no sirve si como persona eres casi un despojo. Y eso está muy bien contado en Amy. Con lo cual no me hace falta. Y hay la otra película. cosa además, Andrés, en YouTube están las últimas actuaciones suyas, que en parte están en Amy, digamos, más Sí. dramatizadas. Los borrachas, Borracha, ¿sabes? cuando, por ejemplo, me parece que es en Rumanía, es incapaz de ponerse en pie. Creo que es su último concierto. Pues es el último o el penúltimo, que dices, bueno, pues no me tienes que explicar nada, es el fin de una vida muy mal llevada. Y aún así, en el momento en que se ponía en pie, Bueno, cantaba. o sea, que con decir, O sea, te decía 4 cosas con esa voz y que eran sus canciones, era su vida, su Sí, pobre sí, vida. sí, sí. Back to Black. No, es que es una de las historias más Más- tristes que han ocurrido Claro, en, sí. Pero por en eso el te mundo digo de- que cuando de existe la algo, música. cuando existe algo tan fuerte, Arianta, no hace falta hacer una peli. De todas maneras dicen que la actriz que se llama... Se parece muchísimo, y que, sí. y que hace Sí, un trabajo Se llama notable. en todo Marisa caso. Vela, sí, que además canta la propia Marisa Vela, no hace los playbacks de Amy Winehouse. Pero no me importa, es que no me aporta nada, primero que no sepa, y después pues tiende a justificar, y a mí todos los biopics que tiendan a justificar ya me echan de por sí del cine. Así que yo Back to Black para los que ha hecho pinchazo absoluto con un público que debería, que es al que más le puede interesar, que es el americano, porque el fenómeno ocurre allí y que no ha ido al cine a verla, o sea que algo... Pero es que, como decís, si es que la hemos visto mucho esta película, tanto Claro. en documental como luego el gran documental Amy, como en fragmentos, la gente sigue mucho por TikTok, por YouTube, fragmentos de una vida. Y Amy Winehouse lo ha visto todo el mundo No, 30 pero además veces. es que este documental Amy tuvo mucho éxito. Sí. Aguantó muchísimo en cartelera, incluso en cine, en unos años, porque se estrenó ya hace unos años, en los que el documental no estaba tan de moda como Sí. ahora mismo. O sea, que realmente es que tienen otro producto que es ese documental, que es infinitamente mejor a cualquier Sí, cosa que Sí, se y a pueda lo cualquiera. mejor lo han hecho
porque el otro funcionó. Sí, sí, claro, Error. eso está claro. Otra película que no me interesa nada, Un año difícil. Mira, yo estoy muy harto del buenismo de Olivier Nakache y de Eric Toledano, que son los que hicieron Intocable. Vale, Intocable era una película buenista, era un cuentecito, la puede aguantar. A mí me pareció un peñazo, Pero bueno, incompatible, demasiada glucosa. Bueno, entiendo, pero entiendo el éxito. Yo el día que fui a verla la agradecí. Mira, o sea, sí que entiendo, que mucha glucosa y tal y cual, pero a veces dices, Sí, ay, sí. por Hombre, hay favor, días- un poco de azúcar. Vale. Hay días en que Sí, puedes sí, necesitarlo. es que Un poquito Es como tanta película- chocolate por la noche, Y un etcétera. poquito humor chabacano también, ¿eh? Tiene ese punto ahí. Intocable no. No, Lo- Intocable las no. siguientes Pero, que han hecho estos claro, pero directores, luego me parece. Tampoco las recuerdo también. entramos en ese buenismo en la segunda, en la tercera y así sucesivamente. Y llega un momento en que digo, yo ya no puedo más, o sea, pero ¿cómo me cuentas esto que es imposible? Me estás contando una historia que es imposible, que me la tienes a edulcorar con un final en el que todo el mundo tiene que salir happy porque lo digan ellos. Y dices, no, hombre, me estás tomando el pelo. Pero desde el principio a final, aunque lo mezcles con comedia y lo mezcles con drama emocional. Lo único que me interesa de la película es que al principio, a lo largo de los años, van saliendo en distintos presidentes franceses, presidentes reales, desde los años 60 o 70, que todos dicen, este va a ser un año difícil, es un año difícil. Todos dicen lo mismo. Sí. Y eso me gusta. Porque Sí, todos- porque como no están aprobados los presupuestos del que viene. todos son un año Sí. difícil, con lo cual ahí arranca y me arranca muy bien. Pero después ya la historia de dos pobres de alguna forma mental y intelectualmente, que para buscarse la vida se van a arrimar a un grupo ecologista que no tiene nada que ver con ellos, pero los que piensan sacarle rendimiento y tal, pero que de pronto se dan cuenta de lo magníficos que son los grupos ecologistas, de lo que pretenden para el mundo y que ellos tengan una transformación. Pero ¿cómo van a tener una transformación estos dos? Sí, son Bubar y Pecuchet. O sea, Sí. entonces ya dices, mira, en paillos, o sea, que un año difícil para lo Ya, que les guste vale. en la tontería Sí. de estos dos. ¿Lo Y del acabo, perrito? pues la del perrito, a los que tenemos perrito nos gusta. A ti, como no os gustan los perritos, os va a dar un poco igual. Arthur, Son muy poco de perritos. por de eso animalitos. Nada que en les va a dar un poco absoluto. igual. Y de Mark animalitos Wahlberg, en general. esto también está basado, parece ser, en una historia real. Claro, y hay que entrar en que Mark Wahlberg es sueco, no americano. A mí es porque me da Porque miedo, la ¿eh? historia es de un sueco. Pero la ventaja es que los suecos así, con poca caracterización facial, Claro. va muy bien al cine americano. Sí, Porque sí, un sí, americano del norte, que además ha habido muchos suecos, tiene esa impasibilidad Que tiene Mark Wahlberg. por Pues que ejemplo. tiene. Y hay que reconocer que es que no mueve músculo el tío. No. Pasible el ademán. Bueno, Sí, pues sí. él hace de un deportista, de estos que andan y que en este caso está preparándose y está haciendo una carrera de 400 millas en la jungla ecuatoriana, con todo lo que supone como reto, etcétera, y en su camino se va a encontrar con un perrito, con un chucho de tal, que al principio no quiere saber nada del perro, pero el perro le va a seguir, le va a dar compañía, le va a dar tal. Él empieza a entablar tal relación con el perro y la dificultad que conlleva todo su eso que hace que, bueno, pues exista tal amistad que al final no solamente adopta al perro, sino que se lo lleva a Suecia. No estoy haciendo ningún spoiler, es Bueno, decir, de porque ahí es una historia de ahí real. al matrimonio hay un Claro. paso, ¿eh? Bueno, Te pues sientes fluido, te sientes perra un día y te casas con tu perro. pues es una cosita. Sí, o charco. ¿Pero hay que ir o no, no? Bueno, a los que les gusta este tipo de pelis, pues Los perritos. lo van a pasar Estará bien. así. Pero yo de verdad que La dama y el vagabundo. esta semana es una semana realmente... Gatos y pasamos a los felinos. Mala. Es una semana rara y mala, no mala, sino Porque que hay películas- hay un No, no, blockbuster, Andrés, es como una dices tú. semana No, mala. O sea, sí, vamos es a una ver. semana mala, Bueno, sí. sobre todo teniendo en cuenta que el lunes, martes y miércoles es la fiesta del cine, que significa pena, eso que sí el que es una cine pena, sí. es mucho más barato, que puede ir muchísima gente. Entonces, si no tienes... hombre, lo lógico es haber estrenado incluso algún blockbuster durante este fin de semana para que arrastre lunes, martes y miércoles y arrastra que vayas a ver otras pelis. Si no hay nada fuerte, tienes que conformarte con si te apetece lo de Furiosa o lo de los monos y tal. Oye, pues si ver no, que esas. vayan a ver alguna película buena de las que siguen en Que las hay, cartel, como que por hay ejemplo La algunas. Casa, que Es una gran película. que es una gran película, y Exacto. hay otras que Hay siguen otras ahí. O que si no, aprovechen. yo sugiero que se vayan a la Fundación Juan Marc, que ahí está Encarna para contarnos la exposición
o la Mini también. o Chiquitina o de lo más bello del mundo, ¿verdad? Pero que Sí, siempre merece la pena pisar. A ver, Buenos días. Encarna, buenos días. Buenos días. Es un título muy peculiar. El pequeño museo más bello del mundo. Y estará hasta el 30 de junio en la Fundación Juan Marc en Madrid, en la casa madre de la Fundación Marc. Bueno, pues este título tan raro, tan curioso, es porque así lo definió cuando se inauguró el primer director del MoMA de Nueva York, que bueno, pues seguramente por la relación que tenía con Zobel, los dos estudiaron en Harvard y porque Zobel era un coleccionista extraordinario, bueno, pues quizá lo definió así cuando llegó y hay una documentación ahí tremenda. Bueno, puedo decir una cosa. Es Zobel, no es Zobel. Lo digo porque en Renfe todo el rato Cuenca, Zobel, no. Zobel. Zobel, No es no, Zobel. es Zobel con una Y P. tampoco Nobel, premio Nobel, porque Nobel es nuevo. Exacto. Oh, cuánto tonto, señor. Bueno, pues Zobel reunió una serie de obras de los autores abstractos del momento desde finales de los 50 hasta los 80 aproximadamente. Fue coleccionando obras de gente como Saura, como Martín Chirino, como Rueda, como Torner, Tapies, todo lo que era novedad dentro del arte abstracto, de distintas tendencias, porque tenías las más cinéticas como Sempere o incluso los más jóvenes abstractos como Teixidor y Turralde, y luego pues tenía todo lo del grupo El Paso, parte de Parpalló, etcétera. Bueno, formó una colección muy importante y animado por Torner y por sobre todo Rueda, deciden ubicarlo en las casas colgadas de Cuenca y además comprar allí en una Cuenca de la parte alta semiderruida, comprar casas. Allí compró Saura, compró Sempere, compró Torner, compró Rueda, y de manera que el Museo de Arte Abstracto Español, que así se llamó, en 1966 se inaugura y se convierte en la meca de toda una generación y posterior generaciones que les gustaba el arte, digamos que a nivel internacional es el que estaba funcionando. Lo que tenemos aquí es, aparte de una documentación interesantísima sobre todo el proceso, la creación, la inauguración, etcétera, todos los artistas, porque fue una tarea de muchísimos artistas que apoyaron, que donaron también. Y que, bueno, afortunadamente Zobel en el año 81 decide dar toda esta colección a la Fundación Juan Marc para que gestione el museo, que ya, digamos, un poco se les había ido de las manos. Allí, bueno, pues estudió mucha gente, hizo prácticas, empezaron los jóvenes conservadores, tipo Bonet, Kiko Rivas, empezaron ahí casi de adolescentes. Y en el año 81, como digo, lo dona. Afortunadamente, porque en el 84 murió en Roma, y bueno, pues ya estaba encauzado todo este museo. Bueno, aquí tenemos una selección de las mejores obras de, bueno, pues todos estos que acabo de Guerrero, de Saura, la Brigitte Bardot, de Sempere, de unas todavía muy jóvenes, Soledad Sevilla, también de Elena Sins, de Rivera, de Millares, etcétera. O sea, un resumen de toda una época de finales de los 50 a los 80 y un ejemplo de lo que fue
apoyar una renovación y una gran generosidad por parte de Zobel y por parte de una generación de pintores y de escultores también como Chirino, Chillida, etcétera, que podemos ver aquí resumido antes de que vuelvan a Cuenca. Bueno, hay que decir que Rafael, el de la Escuela San Cristóbal de Cuenca, que ha conseguido que grandes pilotos que desconocíamos, que éramos grandes conductores, tengamos carné, compró una casa de 3 pisos de Zobel y conserva, por ejemplo, el frigorífico, que es una nevera de un color rojo, como solo en los 50 americanos se podía dar, solo por eso, y tiene carteles de las primeras exposiciones de todos estos, que los conservaba, porque era gente muy... y estaba en la casa. Esto no está donado, era una cosa particular, pero en la casa... pero hasta guardaba todos los papeles. Hay hasta papeles de Pepi Lucibón, pero carteles de 2 folios, de este tamaño. O sea, y estaban allí. Gracias, Encarna. Gracias. Nos vamos al teatro con al Ayalda. teatro. A ver, nos vamos al Teatro Valle Inclán de Madrid a ver Primera Sangre, que es un texto y una dirección de María Velasco. ¿Y qué es lo que cuenta? Pues es la historia de Laura Domingo, que fue una niña asesinada en los años 90, de las que pues la investigación no pudo prosperar, pues porque se perdieron las pruebas, en fin, uno de estos escándalos que quizá ahora mismo pues ya no recordamos porque ha habido otros, tantos, sí. Ha habido otros, pero es verdad que en esos años pues murieron asesinadas varias niñas en diferentes lugares de España y que eran casos pues de violaciones y etcétera, ¿no? Niñas todas en plena pubertad, muy jóvenes, y eso generó pues una oleada de miedo en la generación de aquella época. Es el caso de María Velasco, que estaba contando esta historia un poco que tiene que ver con son de algunas maneras unas memorias, ¿no? Hasta qué punto, qué es lo que le sucede a unas niñas que en la misma época están viendo que hay pues 5 o 6 sucesos de este tipo y que además muchas veces no se llega a pillar el culpable o se pierden las pruebas, hay unos errores en la o que no se encuentra o que no es suficiente, aunque tenga el policía la seguridad. No hay pruebas para condenarlo. Entonces, esa sensación, pues eso, de indefensión, de miedo, se convierte pues en una reflexión sobre la naturalización de la violencia sexual o de los abusos sobre la infancia. Se dan una serie de datos en este texto que son aterradores, porque es verdad que, y eso sí está demostrado, que la mayor parte de los abusos en la infancia y en la adolescencia están perpetrados por parte de familiares, es decir, el 90%. El 90% de personas que están muy cerca. O son familiares o son cercanos a la o familia. Amigos que son familia. Que son como sea, de la familia. Y que, bueno, sí. que realmente pues hay que tener mucho ojo, sí. No solo mucho ojo, sino a veces saber decir qué está ocurriendo y no ocultarlo, ¿no? Porque a veces la víctima no siempre sabe al principio y luego no siempre se atreve. Bueno, pues este es una obra que la verdad es que me parece obviamente muy interesante el tema que trata, porque además está todo el rato, está interpretado por unas actrices jovencísimas, María Cerezuela, Javiera Paz, Vida Priego y Valeria Sorolla. Hay lo que se llama una revenante, es decir, la niña muerta que vuelve y acompaña el crecimiento de estas niñas, que las vemos desde niñas casi adolescentes hasta que ya se hacen mayores, y esta amiga pues ya fallecida que las acompaña. El personaje del policía que está haciendo esta investigación, que se llama el actor Francisco Reyes, y que cada vez que lo veo me quedo absolutamente rendida por su gran talento cómico, entre otras cosas, y dramático. Es capaz de alternar las dos cuestiones y bueno, pues es una obra interesante que trata de un tema seguramente necesario, que me imagino que habrá una parte del público que se quedará un poco perplejo, porque tiene también cosas pues muy extrañas que de pronto no se pueden seguir, que hay un batiburrillo, se mezclan muchas, también algo de documental, de danza, de cuento gótico, sobrenatural, que es un lenguaje que entiendo que de pronto
puede no gustar. A mí me resultó muy interesante de ver y bueno, desde luego pone el acento pues en un problema que está ahí y que siempre está ahí y luego y que hay más que tener tremendo, mucho cuidado hay muchas y ser muy películas observador. documentales, cada vez se hacen más, lo que llaman ahora true crime, que es el gran género, porque una de las cosas que ves es la absoluta inconsciencia que cuando alguien ha habido en una ciudad, en un barrio, 5 desapariciones de adolescentes de 15 años, las adolescentes de 15 años a las 2 de la mañana están yendo a su casa haciendo autostop. Pero ¿esto cómo es posible? Bueno, lo mismo que hay gente que queda capturada por el temor lógico, hay gente que no, esto a mí no me va a pasar, y pasa. Bueno, es terrible. Eso es una característica de la adolescencia. Ahí entra también la familia, o sea, no es tanto... También. Pero la adolescencia es que dices, pero ¿cómo es posible? Es posible. Ya, pero es que, Federico, es que la adolescencia que sí. Claro. En fin. El lunes volvemos. El lunes a las 6, pásenlo bien.